Los cuerpos de Manuel Zapata, el de su esposa Juana Martín, el cuerpo de José González, Asunción Peralta, esposa del anterior, y el de Ramón Parrilla, reposan en estas tumbas esperando que la ley por fin les haga justicia y puedan descansar en paz. Son las 5 personas asesinadas una triste tarde de julio de 1975 en la finca de los Galindos. A 53 kilómetros de Sevilla se encuentra el pueblo de Paradas. Al igual que otros pueblos de Andalucía, tiene sus casas blancas y juntas como protegiéndose y dándose sombra del sol. Sus 12.000 habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería. Parece más bien un pueblo tranquilo. Pero algo terrible flota todavía en el ambiente. Algo que ocurrió hace 6 años. A tan solo 3 kilómetros de Paradas está el Cortijo de los Galindos, escenario trágico de unos sucesos sangrientos y horribles que aún permanecen en la memoria de todos. Allí se produjo un múltiple asesinato rodeado todavía de misterio y que está aún sin resolver. Tal vez el caso más extraño que ha tenido la policía española en sus manos. Las versiones han sido varias sobre los hechos ocurridos. Policías, periodistas y escritores han investigado sobre este misterioso suceso y todo sigue envuelto en la nebulosa del recuerdo indescifrable. Hoy, 22 de julio, hace precisamente 6 años que se cometieron los asesinatos en el Cortijo de los Galindos. Y un equipo de Informe Semanal estamos en el lugar de los hechos. El 22 de julio de 1975, según la versión inicial de la policía formulada en una rueda de prensa en Sevilla en 1979, Pepe González, tractorista de la finca, arreglaba en el cobertizo uno de los dientes de la máquina empacadora. Al llegar Zapata, capataz de los Galindos, le recriminó por ese hecho. En el acaloramiento de la discusión, González le golpea en la cabeza ocasionándole la muerte. Luego esconde el cuerpo bajo un montón de paja y se dirige a la vivienda de su víctima con el pretexto de recoger el diente de repuesto. Es entonces cuando mata a Juana, esposa del capataz. Arrastra su cuerpo hasta el dormitorio, dejándola en un charco de sangre. La tercera de sus víctimas, según la versión policial, es Ramón Parrilla, otro tractorista del Cortijo, testigo indiscreto, a quien dispara con una escopeta repetidas veces al intentar huir del escenario de la tragedia. En estas imágenes podemos ver el recorrido que la víctima hizo al intentar escapar de la muerte. El supuesto asesino, Pepe González, tras estos acontecimientos, va al pueblo a recoger a su esposa, Asunción, con la disculpa de que la esposa del capataz estaba accidentada. Asunción, al llegar y ver con horror que la mujer estaba muerta, con la cabeza destrozada, discute con el marido y este mata a su esposa. Luego, arrastra los cuerpos sin vida de las 2 mujeres hasta el cobertizo, los rocía con gasolina y les prende fuego con tan mala fortuna, según la versión policial, que le alcanzan las llamas y muere abrasado. Esta es la versión que en su día dio la policía, pero no es la única. El equipo de Informe Semanal ha dialogado con diferentes personas del pueblo e investigadores del caso y ha podido comprobar las enormes contradicciones existentes. Una de ellas, nos decían, es la de Zapata, el capataz, que fue el primer inculpado y que no lo encontraron hasta el tercer día de los trágicos sucesos, habiendo la Guardia Civil rastreado la zona repetidas veces. Otro es el caso de Juana, que no apareció en el cobertizo quemada, sino en su dormitorio. Y otra, muy importante, es la posible participación de más personas. El tractorista Pepe González no pudo golpear ni arrastrar a sus víctimas, siendo de contextura débil, bajo de estatura y miope, según afirman todas las personas preguntadas. El marqués de Grañina, propietario del Cortijo de los Galindos, y otras personas creen en la inocencia de Pepe González. Es totalmente imposible que Pepe González haya sido el criminal, y lo demuestro clarísimamente que no puede haber sido de ninguna de las maneras el criminal. Pues era muy bueno, muy formado. No se lo digo como pasión de madre. Él no ofendía a nadie, ni le gustaba que hablaran nada de nadie. No sé cómo han podido hablar tanto de él y ofendérmelo tanto. Me hice cargo de este asunto en nombre de la familia González, porque aunque en el sumario 20 del año 75 de Marchena, del juzgado de instrucción de Marchena, no existe inculpado, acusado, procesado, persona alguna, por supuesto no Pepe González, pero sin embargo
se quería limpiar, si cabe hablar, el nombre de este buen hombre. Un hombre débil en cuanto a su contextura física, un hombre que tenía una gran miopía, un hombre de un carácter bondadoso, a quien por indiscreción, que lamento muchísimo, pero pública para Andalucía, España y parece mentira al mundo entero que sigue este sumario, resulta que se le ha hecho autor de las 5 muertes, desgraciadamente. El sumario está vivo, yo estoy atado al secreto del sumario y no puedo hablar gran cosa, aunque tanto se ha publicado que todo lo que dijera ya ciertamente podría leerse en cualquiera de los periódicos y tantas revistas que le han dedicado su atención a los galindos. El sumario está vivo porque nunca se ha cerrado, conviene decirlo así. Pero en el escenario del crimen, directa o indirectamente, aparecen más personajes que no se libran de que sobre ellos recaigan también sospechas. Son el administrador del cortijo, don Antonio, los marqueses de Grañina, los propietarios, y su hijo Gonzalo. Que le dijo la marquesa madre de ella, que estuvo allí, le han echado la culpa a mi Gonzalito. Y digo, para mí el tío que se lo habían echado a don Antonio, me dijo ella. Todos tienen su coartada, todos pueden demostrar en el lugar en el que se encontraban el día y la hora de los horribles sucesos. Pero hay disparidad de criterios, y la familia del tractorista no está de acuerdo con las declaraciones del administrador y del marqués. Se afirma en el pueblo que el día de los hechos pudieron estar en la finca estos dos personajes. Yo ese día estaba en Málaga, está demostrado, perfectamente demostrado, que estaba en Málaga en el entierro de un tío carnal mío, un hermano de mi madre. La única cosa que yo vi, que es la que yo puedo decir que la vi, fue que sobre las 2:30 de la mañana pasó el administrador en su coche, pero no en el Mercedes como se ha estado diciendo hasta ahora. El administrador pasó, pero pasó en un 4L. Pero parece ser que ese día, además del 4L, se vio un Mercedes sobre las horas, sobre las 2 o cosas así. Justamente aquel día, como usted estaba diciendo, vieron un Mercedes sobre las 2 menos cuarto pasando por la finca del Algarabero. Y dijo uno de ellos, que le dije en Prestiño, dice, ahí va el marqués, que ahora lleva. Aproximadamente a las 2:05, vieron ese mismo Mercedes entrando en la carretera del Cortijo, unos muchachos que iban a bañar. De Isabelita Barrera es uno, y el otro Antonio González. Dice, anda, el tío está hasta ahora con la calor que hace. ¿Dónde se encontraba el cuerpo de Zapata, el capataz del cortijo, durante esos 3 días en los que no apareció? Su cuerpo fue hallado por una perra del capataz detrás de la casa. La Guardia Civil rastreó la zona y no lo encontró. Se cree que fue colocado la noche anterior. Le hago constar también que huellas dactilares las ha habido por todos lados y se han podido aprovechar y no se han aprovechado ninguna. Pero entonces la Guardia Civil vigiló aquellas noches. La Guardia Civil estuvo vigilando aquellas noches el cortijo, ¿no? Y es curioso que precisamente la noche del 24 al 25, que fue cuando se aflojó un poco el cerco de la Guardia Civil, apareció Zapata al día siguiente donde lo habían puesto, tal como estaba, y como dice el señor Marqués, que aquello parecía una feria, nadie se había dado cuenta que Zapata estaba allí, que podían haber pasado 50 veces por encima de él y nadie lo había visto. Es decir, que ustedes piensan que Zapata fue colocado aquella noche. Yo pienso que sí, que Zapata fue colocado aquella noche. En este triste suceso, tan oscuro y trágico, sobre el que han pasado ya 6 años, tampoco hay una unidad de criterios en los móviles que pudieron impulsar a cometer tal masacre. Tal vez aclarar este punto fuera vital para esclarecer el crimen. Se habla de una posible plantación de marihuana en el cortijo. Algunas personas consultadas en el pueblo sobre esta posibilidad afirman que eso es imposible. De droga aquí en un cortijo como este, que aunque sea grande, las personas que por aquí viven, que están acostumbradas a trabajar campo, que se trabajan siempre con los mismos granos, las mismas cosas que se siembran, se dan cuenta enseguida si allí hay sembrado droga o no hay droga, y nadie se ha dado cuenta de nada. Nadie se ha dado cuenta de nada. Circulan incluso versiones sobre los motivos de los asesinatos que van desde un ajuste de cuentas de la mafia mediterránea hasta una supuesta reunión secreta de altos cargos para preparar la transición después de la muerte de Franco. Incluso se ha llegado ya hasta decir, en un periódico especializado en esta clase de temas, que pudieron haber participado extraterrestres. La confusión es enorme. El marqués de Grañina, don Gonzalo Fernández de Córdoba, también mantiene su propia hipótesis sobre los hechos. Mi tesis es que no se ha profundizado lo suficiente en el tema referente a
los legionarios que estuvieron en los Galindos a finales de junio o principios de julio. Estos crímenes realizados en los Galindos fueron motivo de inspiración para un escritor, Alfonso Grosso, quien dio su versión novelada de los acontecimientos. El móvil fundamental que yo tomo como referencia en mi novela Los Invitados es concretamente la droga. El tema de la droga, recibí una cierta información en Paradas y el resto de la información me fue dado en Nueva York, concretamente en la pequeña Italia, a través de ciertos sectores de la mafia norteamericana. Mafia norteamericana que no estaba metida en manera alguna en el problema, pero que me dieron datos objetivos que me sirvieron para completar el texto literario. Yo quisiera, al hablar de la droga, decir concretamente que no quiero inculpar en este acontecimiento en manera alguna a José González, un inocente con su mujer, que yo tuve que valerme del dato literario para poner en pie una historia. Por otra parte, yo quiero hacer constar también que mi novela no es más que una de las posibilidades que puede ser o no real haber acertado. Creo que no, que los tiros pueden ir por otros caminos. Y moralmente estoy obligado a decir que la investigación debe continuar, pese a que se haya escrito esta novela Los Invitados, que según me han dicho últimamente, alguien está aprovechándose de ella para echar la culpa a unos personajes que no son más que personajes de ficción. Recientemente se ha nombrado un nuevo juez en Marchena que quiere agilizar las investigaciones para terminar con este triste caso que tantas conjeturas ha provocado. Bien, la situación del sumario de los Galindos en estos momentos es el de la situación de sumario abierto. Esto quiere decir que lógicamente no se ha cerrado, y no se ha cerrado porque las averiguaciones que hasta ahora se han hecho y las que se siguen haciendo y se harán en su momento oportuno no han dado la oportunidad de cerrarse, dado que el mismo se encuentra en una situación hasta cierto punto, sino de una incertidumbre total y absoluta, sí de una incertidumbre parcial. El periodista Pepe Fernández de Radio Sevilla lleva investigando sobre el crimen de los Galindos desde el año 1979 y se ha encontrado con una serie de contradicciones. Recientemente ha sido amenazado por teléfono. Confío, como muchos de mis entrevistados han señalado, en que esto se aclare, porque qué duda cabe que no es un crimen perfecto. Y otro dato, estamos justo en el escenario donde apareció el último cadáver, el cadáver de Zapata, que murió el primero. Es decir, si los telespectadores están viendo perfectamente que esto está prácticamente como estaba entonces, es decir, que aquí si está la Guardia Civil y está la Policía Municipal investigando, es lógico que aquí se vea un cadáver por unas pacas de paja que le pongan encima. Es decir, que bueno... Por la distancia. Por la distancia, exactamente. Exactamente. Sí. Y es lógico que se tuviera que ver. Son algunas contradicciones que supongo que el juez las tendrá investigadas o la investigará. No sé, el juez nos dijo que iba a seguir investigando, que iba a seguir para adelante y que quedan cosas por hacer, pues que se hagan. El gran misterio en torno al crimen de los Galindos sigue en pie. Han pasado 6 años. Se han realizado toda clase de investigaciones y nada se sabe, nada se descubre. Un interrogante se abre ante el silencio. ¿Estamos ante un crimen perfecto? Aún después de 6 años, los causantes del dolor y el drama en la finca de los Galindos siguen en libertad.